Pues le doy la bienvenida a la segunda mesa, titulada Las instituciones como palanca de cambio. Recordar a los ponentes que tienen un máximo de 20 minutos para sus exposiciones y a los asistentes en streaming que manden sus preguntas al correo electrónico institutodanone@institutodanone.com. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un honor para mí, como miembro del Instituto Danone, moderar esta mesa. Contamos con 3 ponentes que nos van a permitir conocer cómo ir de la teoría a la práctica de las instituciones y, si me permiten, paso a presentarles. En primer lugar, en streaming contamos con el señor Fabien Santini, que es jefe adjunto de la Unidad de Gobernación de los Mercados Agroalimentarios de la Comisión Europea. Ha escrito, junto con Alexander Stein, un artículo publicado The Sustainability of Local Food, a Review for Policymakers. En este artículo afirman: en la discusión política, la promoción de los sistemas locales de producción de alimentos y cadenas cortas de suministro es presentado a veces como una manera de aumentar la resiliencia del sistema de alimentación. Por ejemplo, en el contexto de la epidemia COVID-19, algunos países y el Comité Europeo de las Regiones pusieron en marcha plataformas para dar visibilidad a los productores y ponerlos en contacto con los consumidores. Se tiende a equiparar, dicen ellos, sistemas locales de alimentos con cadenas cortas, cuando en realidad no son lo mismo. Revisando la literatura, no se puede equiparar cercanía con sostenibilidad. En la mayoría de los casos no implica ni seguridad alimentaria ni necesariamente menor huella de carbono. Pues estamos deseando escuchar en español al señor Fabien Santini realmente lo que nos tiene que aportar desde la Unión Europea. Algunos datos son: la Unión Europea cuenta con cerca de 11 millones de explotaciones agrícolas y la cadena alimentaria de la Unión Europea emplea a 44 millones de personas. Los agricultores son importantes actores estratégicos y económicos de la cadena alimentaria. En segundo lugar, a mi derecha, contamos con la doctora María José Yusta. Es farmacéutica y doctora en biología celular, jefa de servicio de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, y previamente ha sido técnico superior del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares de la AESAN. Ella desarrollará la estrategia NAOS como objetivo para disminuir la morbilidad y la mortalidad asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la dieta. Algunas de las medidas propuestas en el plan de acción de la estrategia de la granja a la mesa corresponden a acciones que se están desarrollando actualmente de la estrategia NAOS. Y yo, al ser pediatra, hago especial énfasis en la infancia. En tercer lugar, a mi izquierda, contamos con Gloria Cugat, subdirectora general de Inspección y Control Agroalimentaria del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació y Agenda Rural, que ha trabajado en seguridad alimentaria. La Generalitat de Cataluña realiza inspecciones en materia de lucha contra el fraude en el ámbito de la producción y la comercialización agroalimentaria. Su objetivo es la prevención, detección, limitación y disminución de los fraudes, engaños, falsificaciones y otras infracciones cometidas en la producción y comercialización de los productos agroalimentarios. Pues, sin más, doy paso al primer ponente. Por favor, Fabien Santini tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. No soy seguro de cómo funciona la presentación. Si la muevo yo, sí. Sí, va. Hemos hecho una prueba hace 2 días y ya se me había olvidado. Buenas tardes, soy Fabien Santini, como me ha presentado el presidente de la sesión, jefe adjunto de la unidad de la unidad horizontal de mercados agroalimentarios en la DG Agri, y nosotros nos encargamos más que todo de todo lo que es el cuadro legal
del funcionamiento de los mercados agropecuarios en Europa a nivel horizontal. Tenemos colegas que van a mirar cada uno de los mercados animales, vegetales específicos como frutas, hortalizas y vino, y la legislación específica, pero una legislación horizontal y una manera de funcionar de estos mercados que llevamos en mi unidad, particularmente todo lo que se relaciona al funcionamiento de los mercados y las reglas por las cuales los productores primarios y los transformadores y la distribución pueden convivir en este mercado en un cuadro claro, legal. Por esta razón, hemos sido implicados en el tema que le voy a hacer una presentación, que es este tema de que es un tema un poco muy rico. Hay mucha literatura, mucha prensa, muchas posiciones políticas que usan estos dos conceptos que son distintos y que voy a intentar definir un poco mejor para que todo el mundo encuentre sus ovejas en el buen campo, que son sistemas locales alimentarios y circuitos cortos, que son las dos cosas, y la relación de estos dos tipos de organización de la cadena alimentaria, la relación con la sostenibilidad general, que es un objetivo general de la Comisión Europea, de la Unión Europea, en el Pacto Verde Europeo y su lado específico para la alimentación, que es la estrategia de la granja a la mesa. No sé si se traduce así en español, farm to fork en inglés. Entonces, que el objetivo es tener sistemas alimentarios europeos más sostenibles y más resilientes. Y es un objetivo general, cuando en este objetivo muchas veces se hablan de los sistemas de alimentación locales y de los circuitos cortos, y nos ha resultado interesante con mi colega Alexander Stein un poco más hacer un recorrido de la literatura para cómo se hace en los periódicos hoy, a ver qué es fake news, qué es de verdad, y tener un poco más de nuances en los statements que se hacen políticos. El background, el contexto, me da de disculpar, la presentación PDF o PowerPoint es en inglés porque tenía previsto hablar en inglés, pero voy a intentar, pero no he podido en 15 minutos traducir en español todas las slides. Entonces, el background, y lo ha bien dicho el presidente, es que con la estrategia Farm to Fork y también en el tiempo de COVID se ha dicho mucho en muchos foros políticos o profesionales, académicos, que una de las soluciones para incrementar la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios es basarse más en estos conceptos que son sistemas locales de alimentarios y circuitos cortos. Y muchas veces en la mente de gente que no se meten mucho en el tema, viene inmediatamente la idea, el concepto de food miles, que cuando la alimentación o las materias primas de la industria alimentaria tiene que viajar mucho, hay muchas emisiones. Y entonces no es sostenible. Las cadenas largas geográficas, que los ejemplos que se ven, por ejemplo, en prensa son siempre, imagínense que las nueces producidas en Francia se van hasta Moldova para estar quebrada y vuelven como nueces descorticadas sobre el mercado en Francia. Es increíble emisión, todo eso. Es por esta razón, hay esta idea bastante fuerte en la opinión pública de que circuitos cortos y alimentaciones locales son soluciones para sostenibilidad y resiliencia. Y queríamos un poco ver eso. Definición es importante porque se habla de muchas cosas. A veces se habla de sistemas locales cuando en realidad se habla de hay que producir al lado.
el sistema local de alimentación es un concepto que está bien definido en la literatura. Es cuando todo se produce, se transforma, se distribuye y se consume adentro de una zona identificada. Y una de las consecuencias de eso es que el consumidor se refiere muy fácilmente a la origen de la alimentación, porque se sabe que está en una zona bastante reducida. Por supuesto, es más fácil llevar este concepto cuando se habla de productos alimentarios no muy procesados. Cuando se procesa mucho, que hay muchos ingredientes, se vuelve un poco más complicado, por supuesto. Igual para los circuitos cortos. En este concepto del circuito corto, no es una definición a carácter geográfico, es una definición que quiere decir que no hay muchos pasos intermediarios entre el productor, el campesino, el agricultor y el consumidor. El circuito más corto es cuando el consumidor compra directamente al agricultor. Venta directa a la granja, a la granja, sí. Hay una definición un poco más clara porque hay muchos países miembros de la Unión Europea, incluso incluido la Unión Europea, que había dado posibilidad de subvención a este tipo de circuitos cortos. Entonces se ha definido para que sea bien definido lo que se puede beneficiar de los subsidios. Y en este caso es el no más de un intermediario, que es un poco diferente que la venta directa, ya que se puede, por ejemplo, muy fácilmente, si un agricultor vende directamente a un supermercado local, que este supermercado vende directamente al consumidor, ya es un circuito corto, y se ve, no sé ni si en España, pero en Francia, por ejemplo, o en Bélgica, se ve muchos supermercados que tienen un stand, un outlet en el supermercado donde venden los productos de la zona, y con la foto del agricultor, que asegura que este queso viene de esta granja y cosas así. Es también un circuito corto. Se confunde mucho con el tema de la autosuficiencia alimentaria, que eso es un poco diferente. Es el que una zona dada se produzca toda la alimentación que consume, o todo el tipo de alimentación que consume. En este caso, muy a menudo se ve la confusión entre el local, es decir, una zona con la cual el consumidor se relaciona, conoce, y si se tiene que hablar de distancia concreta, no se habla de 1000 kilómetros, se habla de entre 30, 50, 100 kilómetros no más. 150 en zonas que son muy poco habitadas, lo más. Ya no es local atrás. Sí. Cuando se habla de autosuficiencia, muy a menudo se habla del nivel del país o de una región, y es un poco diferente. Y muchas veces también hay la idea de una entidad administrativa que sea autosuficiente, cuando el sistema local normalmente no tiene fronteras. Cuando uno es en Girona, en Cataluña, Perpiñán es algo que viene de Perpiñán, que es otro Estado miembro, todavía es local. Esos son estos ejemplos que a veces, que atrás de esos conceptos viene muy a menudo muchos otros temas, que es autosuficiencia, lo que se llama gastronacionalismo, el nacional o gastroregionalismo, el hecho de que se considera que solamente lo que es local está bien, cosas, temas de soberanía, de autonomía, de independencia, muchas cosas que un poco escapan a estos dos temas que son los que hemos intentado estudiar, y para un poco aclarar el debate. Entonces hemos hecho esta revisión de la literatura sobre los dos temas, que muy local y corto, a veces hay muchos casos son los dos al mismo tiempo. Un circuito corto muy a menudo es local.
un sistema local, muy a menudo hay pocos intermedios, pero no es exactamente lo mismo. Hay circuitos cortos de larga distancia. Cuando uno compra vino, yo puedo comprar desde Bélgica vino español directamente al agricultor español, y es un circuito corto. Yo lo compro directamente en internet, me lo envía y ya. Y el sistema de alimentación local también no puede no ser corto para nada. Cuando hay una cadena compleja de, no sé, de fresas en Huelva, yo he vivido varios años en Sevilla, se podía comprar fresas de Huelva en el supermercado Carrefour del barrio, y no son circuito corto para nada, van para cooperativas, negociante no sé, de mayoristas, después viene a una central de compra del supermercado y después viene el supermercado. Nada de circuitos cortos. Entonces son bien diferentes. Lo hemos valorado un poco estos dos tipos de sistemas de organización de la cadena sobre los tres pilares de la sostenibilidad: social, medioambiental y económico. Y empezamos con el social, donde por razones porque hay que clasificar las cosas, el tema de seguridad alimentaria en el sentido de seguridad del abastecimiento de la población en alimentación se concibe como parte de la sostenibilidad social. Y en este caso, lo que hemos visto en la literatura es que muy a menudo estos circuitos cortos o estos sistemas locales, los dos con sus diferencias, muy a menudo no son los que pueden asegurar el abastecimiento de la población por una simple razón. Con el crecimiento de la urbanización en Europa, también en el resto del mundo, es imposible producir muy cerca de una gran ciudad todo lo que se consume en esta ciudad. Y yo no hablo de las diferencias de climas, que es otra cosa, que seguramente al lado de París no se puede producir naranjas, por ejemplo. Pero también para los que se puede producir en este lado es muy difícil organizar el abastecimiento de centros urbanos a base de sistemas de alimentación local y de circuitos cortos. Y unos autores han calculado que solamente una tercera parte de la población mundial podría hoy, con los sistemas actuales, que se pueden también evolucionar, solamente una tercera parte de la población podría ser abastecido por sistemas locales. Es verdad también que en este caso, y hemos visto eso durante el COVID, cuando la complejidad de las cadenas largas se tiene problemas, y ese era el caso con el COVID, donde no se podía transportar fácilmente cosas de un lado al otro por razones de barreras sanitarias y el hecho que los empleados de empresas de transporte no podían circular como antes. Se ha visto que muy rápidamente las cadenas cortas y los sistemas locales tenían la ventaja de poder reaccionar más rápidamente a la demanda de los centros urbanos. Y hubo un crecimiento increíble de la demanda en la mayoría de los Estados miembros, de la demanda de ventas directas comparado a antes del COVID. Entonces, hay también cosas que ver. Otro tema también que es importante es el tema del precio y de los costes de producción. De la literatura también dice que las cadenas largas, bien organizadas, tienen también una ventaja en términos de precios comparada a las locales, los de circuitos cortos. Hay otros impactos sociales que son muy importantes, y en los circuitos cortos en particular, los sistemas locales un poco menos, pero los circuitos cortos, por el hecho de que haya un contacto directo entre agricultor, o casi directo entre agricultor y consumidor, refuerzan mucho otros aspectos sociales de la sostenibilidad social, que son en particular el contacto directo, el hecho de entenderse, de relacionarse, el self-esteem, el desarrollo del sentido de comunidad. Son cosas que se reconocen, que los circuitos cortos en particular tienen un impacto positivo sobre este tipo de sostenibilidad.
Pasamos al medio ambiente, que es un tema interesante porque es la idea que ha dicho que ha metido en la mente de mucha gente que estos sistemas son más eficientes del punto de vista climático con las emisiones de gases a efecto de, no sé, no me recuerdo cómo se dice en español, de greenhouse gas emissions. Es una cosa intuitiva, no hay transporte, es más eficiente, pero en realidad, el transporte es una pequeña parte de las emisiones del sistema alimentario y la mayor parte de las emisiones del sistema alimentario no es relacionado al transporte, es más relacionado al tipo de producto que se consume, carne en particular, pero también todo lo que es fertilizantes son cosas. Entonces son más las dietas de los consumidores que van a tener un impacto que el lugar de donde viene o la organización de la food chain. Al contrario, entonces cuando se ve que el transporte total representa menos de 5% de las emisiones del sistema alimentario. Al contrario, las cadenas largas son muy a menudo mucho mejor organizadas en términos de logístico. Entonces, cuando se compara las emisiones por kilo de alimentación, de costumbre, son mucho más eficientes y emiten mucho menos. Entonces, aquí es un tema importante que tener en cuenta. Hay otros impactos medioambientales, circuitos cortos, y en particular van a requerir menos embalajes, entonces menos residuos de embalajes. También el contacto directo va a probablemente influir sobre las prácticas de los productores y mejorarlas, pero al revés, cuando se concentra en zonas que no son necesariamente las más productivas, la producción por estar más cerca de del consumo, lo que pasa es que se va a disminuir el rendimiento global y entonces se va a requerir más tierras para producir el mismo número de alimentación. Entonces, normalmente no es muy eficiente desde este punto de vista. Así se ve que este tema no es el punto fuerte, diría, de los circuitos cortos y de los sistemas locales comparado al social, donde había más puntos positivos. Y es el mismo por los temas económicos. En temas económicos se puede demostrar que hay un impacto de efecto multiplicador económico de estos sistemas locales de producción porque se genera más empleo localmente, pequeñas empresas de transformación que se instalan y eso crea realmente un impacto positivo económico que se puede también tener sinergia con otras actividades económicas, las de turismo más que todo, que muy a menudo están bien relacionados con productos locales, típicos, etc. No descartamos este aspecto de precio, que lo hemos visto, que seguramente es un problema. Una de las cosas es que estos productos típicos de las zonas rurales muy a menudo son reconocidos en indicaciones geográficas y no se debe olvidar que estas indicaciones geográficas, una parte significante de sus mercados es muy lejos de su zona de producción. En realidad, más del 20% está exportado fuera y lejos, hasta China, Estados Unidos, por algunos productos reconocidos. Y lo que está consumido de indicaciones geográficas puramente localmente no es la mayoría. La mayoría es el mercado doméstico del mismo Estado miembro. Pero el vino de Rioja que se consume en La Rioja no es nada comparado a todo lo que se consume en el resto de España y en el resto de Europa. Así quería terminar para concluir que este debate, lo que queremos demostrar es que no es verdad decir que sistemas locales y circuitos cortos equivale a sostenibilidad. Puede contribuir y contribuye a varios aspectos de sostenibilidad. Lo hace más para temas económicos y temas sociales que medioambientales
de manera general. No quiere decir que algunas organizaciones de sistema de alimentación local o de circuitos cortos no tienen ellos mismos, por sus decisiones, también impactos positivos medioambiental, pero no se puede juzgar a priori que todo lo que es corto o local es bueno para el medio ambiente. Al contrario, se podría, si hay que generalizar, hay que estar más prudente. Y la cosa que decir es que si se quiere trabajar sobre sostenibilidad y demostrar sostenibilidad de los sistemas alimentarios, lo más probable es que, como para resiliencia, es que hay que seguir un poco este principio de sentido común, que no se pone todos los huevos en la misma cesta, porque si se cae algo, todo está roto. Si se asegura una diversificación entre circuitos cortos, sistemas locales, sistemas un poco más largo, más complejo, más intensivo, el balance de todo eso es lo que puede más asegurar la resiliencia de los sistemas alimentarios, que es un objetivo común. Y yo terminaré así. Espero que hemos más o menos quedado dentro de 20 minutos. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Le pedimos que nos acompañe hasta el final, que será el turno de preguntas. Y ahora es el turno de María José Yusta, que hablará una conferencia o charla titulada Ámbito Nacional, Políticas Públicas para Dietas Saludables y Sostenibles. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores del simposio por haber invitado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a participar en el mismo y dar la oportunidad de compartir con todos vosotros en lo que estamos trabajando con relación al tema del simposio. Comentar que las dietas saludables son todavía un reto muy importante y ahora, con la evidencia que estamos viendo a lo largo de este simposio, hay que sumarle los criterios de sostenibilidad, es decir, impacto medioambiental y también criterios socioeconómicos. En primer lugar, aunque seguramente muchos ya lo conozcan, me gustaría hablar un poquito de la estrategia NAOS de la AESAN. La estrategia NAOS es una estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Fue lanzada en el 2005 y posteriormente ha sido consolidada y reforzada por la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el 2011. Un hito muy importante a lo largo de la estrategia NAOS ha sido la creación en el 2013 del Observatorio de la Nutrición y del Estudio de la Obesidad. El observatorio es una fuente de información en el que se estudia el estado nutricional de la población española y también la evolución de la obesidad de la población española, especialmente en niños. También es una plataforma de encuentro en la que se reúnen agentes que comparten los mismos objetivos que la estrategia NAOS. ¿Y cuáles son estos objetivos? Bueno, pues principalmente invertir la elevada prevalencia de obesidad y sobrepeso que hay en España y de este modo también reducir las altas tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a enfermedades no comunicables asociadas con la dieta, mediante el fomento de una alimentación saludable y la práctica regular de actividad física. En la estrategia NAOS trabajamos con la implementación de distintas medidas o iniciativas con el fin de conseguir un entorno alimentario saludable y sostenible. Para ello, trabajamos en distintos entornos y especialmente enfocados en el entorno, como hemos dicho, escolar, en el entorno de los niños. También tenemos muy en cuenta las desigualdades socioeconómicas y de género que sabemos que subyacen en el problema del exceso de peso. Estas iniciativas están basadas siempre en la evidencia científica. El observatorio es un marco donde se realizan diversos estudios que nos sirven para tomar estas medidas o implementar estas medidas. Por ejemplo, se llevan a cabo estudios de la evolución de la obesidad, especialmente en niños. Es el conocido estudio Aladino, que forma parte de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, denominada COSI, Iniciativa de Vigilancia de la Obesidad Infantil Europea. También llevamos a cabo estudios de composición de alimentos, tanto del etiquetado nutricional, de la información obligatoria del etiquetado nutricional, como de determinaciones analíticas. Y, entre otros estudios, también realizamos estudios de consumo de alimentos y situación nutricional de la población española, el conocido estudio ENALIA. También es importante destacar que todas estas políticas se llevan a cabo siguiendo las directrices que marcan los organismos internacionales, como por ejemplo la Comisión Europea, la OCDE, la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.
Estos objetivos, nos vamos a centrar en estos objetivos, son 17, son unos objetivos universales, fueron lanzados en el 2015 y, entre otros, tiene una especial importancia la alimentación, la salud y la sostenibilidad, que es de lo que trata el simposio de hoy. Entre los objetivos, por ejemplo, destacar el hambre cero y una transformación completa de todo el sistema agroalimentario. Distintas instituciones y organismos internacionales han desarrollado estrategias o iniciativas para ayudar a los Estados miembros a conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, hablaremos de la Comisión Europea. La Comisión Europea, en diciembre del 2019, lanzó el Pacto Verde Europeo, que pretende llevar a cabo una transformación de la economía hacia una economía sostenible en la Unión Europea, de tal manera que Europa sea, en el 2050, el primer continente climáticamente neutro. Dentro del Pacto Verde Europeo, destacar la estrategia de la granja a la mesa, que aborda directamente los retos de medio ambiente en cuanto a entornos alimentarios. Es decir, promueve que se desarrollen entornos alimentarios saludables y sostenibles. Para ello, está llevando a cabo una importante transformación y con un marco legislativo. Se está modificando el marco legislativo que hay con relación a los sistemas alimentarios para conseguir estos sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Pone en evidencia el vínculo que hay entre un planeta sano, personas sanas y una sociedad sana. Entre los documentos que se están lanzando, destacar un código de conducta al que distintas empresas se han unido de forma voluntaria. Es decir, lo que se pretende es que los retos de las empresas en cuanto a medio ambiente y impacto climático sean considerados una oportunidad para esta transformación. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, junto con la FAO, también ha desarrollado lo que se consideran principios rectores para implementar dietas saludables y sostenibles. Y la Comisión EAT-Lancet ha reunido a expertos científicos de varias materias, como la nutrición, sostenibilidad, economía, y han desarrollado una serie de principios científicos para ayudar a los países a implementar, a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París. Destacar que en el EAT-Lancet denominan o definen lo que se considera una dieta de salud planetaria, cuya producción de alimentos tiene que estar dentro de los límites considerados de seguridad. Estas estrategias tienen en común tres características: que ninguna medida o actor por sí mismo es capaz de catalizar el cambio, que la evidencia científica es esencial para el cambio y, por último, que son necesarias todas las iniciativas, de las más restrictivas a las menos restrictivas. Hay un vínculo indisoluble entre alimentación, salud humana y sostenibilidad. Las dietas poco saludables son la mayor carga de enfermedad a nivel mundial. Ya se ha comentado en las presentaciones anteriores. Por otro lado, la producción de alimentos, la forma en la que producimos y consumimos los alimentos, es la mayor causa de los cambios ambientales globales. Y el impacto ambiental que genera la producción de alimentos también repercute directamente en la salud humana. La escasez de recursos y el deterioro ambiental, junto con modelos insostenibles de producción y consumo, son factores limitantes a la hora de obtener alimentos que sean seguros, que sean para todos, alcanzables para todos y que además cumplan los criterios nutricionales para conseguir una alimentación saludable. Por otro lado, es importante tener en cuenta que 1/3 de la comida producida es perdida en la cadena alimentaria o desperdiciada por los consumidores y los minoristas. También es muy relevante considerar que actualmente los sistemas alimentarios no son equitativos. Todavía existen importantes desigualdades sociales y económicas. Por lo tanto, los alimentos son una palanca muy potente para optimizar la salud humana y la sostenibilidad de la tierra. El documento EAT-Lancet establece 3 puntos principales para conseguir estos sistemas alimentarios saludables y sostenibles, que son facilitar la transición hacia dietas saludables y que tengan un mínimo impacto medioambiental. Además, garantizar una producción alimentaria sostenible. Y, por último, reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Por su parte, la OMS y la FAO también han definido lo que son dietas saludables y sostenibles. Paso rápidamente porque ya lo hemos visto en la anterior presentación. En el aspecto o en la dimensión salud y dietas hay datos muy relevantes. Por ejemplo, el estudio sobre la carga global de enfermedad, que también se ha comentado, en el que datos del 2017 indican que 11 millones de muertes y 255 millones de años de vida ajustados por discapacidad son atribuibles a factores de riesgo alimentario. Y los 3 principales factores son una elevada ingesta de sodio,
un bajo consumo del grano entero, un bajo consumo de frutas y hortalizas. Además, las principales causas de mortalidad atribuibles a las dietas son enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes tipo 2. Datos del 2019 de este mismo estudio ponen de manifiesto que 60 millones de europeos padecen enfermedad cardiovascular, 49 millones diabetes tipo 2 y 74 millones son personas consideradas con obesidad. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe sobre el estado de la situación ponderal de los europeos. En este informe, además, también en la discusión se tratan aspectos sobre el impacto de entornos que están creciendo mucho, como es el entorno digital. Es muy importante el impacto que el entorno digital está teniendo en el desarrollo de obesidad. También se trata el impacto que ha tenido la pandemia de COVID en la obesidad. Y, por último, se dan unas pautas a los Estados miembros para facilitarles el camino hacia la lucha contra la obesidad. Pues bien, en este informe se pone de manifiesto que el exceso de peso, es decir, la obesidad y el sobrepeso, es el cuarto factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, justo después de la hipertensión arterial, factores de riesgo dietéticos y el tabaco. Además, durante la pandemia por COVID ha aumentado la prevalencia del exceso de peso tanto en niños como en adolescentes. Actualmente, el exceso de peso en adultos es de un 60%, 23% son considerados personas con obesidad, y la prevalencia es mayor en países de la cuenca mediterránea y países del este, y además en población con menor nivel educativo. En cuanto a los niños, 1 de cada 3 niños en edad escolar padece de obesidad, según el estudio Aladino y la iniciativa COSI. Con los datos de efecto de las dietas sobre la salud, los distintos países han desarrollado lo que se conoce como recomendaciones nutricionales basadas en alimentos. Son muy diferentes entre los distintos países porque hay que tener en cuenta aspectos culturales, sociales, históricos, económicos, etc. Pero en un informe reciente publicado por la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ha recogido los puntos en común de todas estas guías y nos encontramos con que en todas ellas se fomenta el consumo de cereales integrales, frutas y verduras, frutos secos y semillas, leche y productos lácteos con poca grasa, pescado y agua, es decir, productos de origen vegetal. Por otro lado, se desaconseja el consumo de productos, de alimentos que tengan un alto contenido en ácidos grasos saturados, azúcares o sodio. Este contenido en nutrientes proviene fundamentalmente de la transformación, incluso en productos de los que se fomenta su consumo. Además, se fomenta el consumo de legumbres y hortalizas en sustitución de la carne, especialmente la carne roja y la carne procesada. Y, por último, el consumo de aceites vegetales ricos en ácidos grasos mono y poliinsaturados en lugar de grasa saturada. Por su parte, la OMS también ha establecido unos puntos de referencia globales de dieta saludable que son muy similares a los que acabamos de ver, es decir, fomento de productos de origen vegetal y disminución de productos de origen animal, y además productos que tengan alto contenido en grasa, azúcar y sal. Bien. Una vez conocido o teniendo puesto en común cuáles son los criterios de una dieta saludable, pasamos a analizar cuál es el impacto ambiental de esta dieta considerada saludable. Se han realizado diversos estudios con diversos indicadores de impacto medioambiental, pero todos ellos tienen en común que los alimentos de origen vegetal causan menos efectos ambientales que los alimentos de origen animal. En este estudio, publicado por la Comisión Lancet, se ve que la parte superior, y marcado en rojo, no sé si se ve bien, pero bueno, en rojo, se representan los alimentos de origen animal y abajo en verde los alimentos de origen vegetal. Se tienen en cuenta 5 marcadores de impacto medioambiental y vemos que en todos los marcadores de impacto medioambiental los alimentos de origen animal, que son los marcados en rojo en la parte superior, tienen un mayor impacto. Otro estudio en el que también se analiza el impacto ambiental de los alimentos y el impacto en salud muestra de nuevo que los alimentos de origen animal, que son los que están marcados en rojo, tienen no solo un mayor impacto ambiental, sino también suponen un mayor factor de riesgo para la salud. En el lado opuesto vemos los alimentos marcados en verde, que son alimentos de origen vegetal, que tienen un menor impacto medioambiental y además tienen un menor riesgo para la salud. Están los alimentos en verde, las legumbres, granos enteros, el aceite de oliva, por supuesto, vegetales y frutas.
antes de pasar es decir, que los mismos cambios en la dieta que podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, también reducen el impacto medioambiental. El viernes pasado, recientemente, el Ministerio de Consumo ha publicado un informe sobre la sostenibilidad del consumo en España. Y, de nuevo, se pone de manifiesto que la alimentación es uno de los sectores que causa un mayor impacto medioambiental. Además, si se sustituye un 25% de alimentos de origen animal por alimentos de origen vegetal, obtendríamos una reducción del 20% del agotamiento de la capa de ozono y una reducción del 15% del cambio climático. Si la sustitución de alimentos de origen animal por vegetal fuera del 50%, esta reducción de impacto sería de un 30% y un 40% respectivamente. De momento, tenemos que las dietas saludables tienen menor impacto ambiental. ¿Y qué pasa con la sostenibilidad? Pues en otro estudio, en el que se ha analizado la sostenibilidad global de 3 patrones dietéticos, que son el Mediterráneo, que está marcado con una línea verde, no sé si se aprecia bien, el occidental con una línea roja y el provegetariano con una línea azul, perdón, al revés, la línea azul, Mediterráneo, provegetariano verde y occidental rojo. Se ve que la dieta que tiene un impacto, una sostenibilidad global mejor es la dieta mediterránea. Sería la gráfica de arriba, esta de aquí arriba, perdón, bueno, voy para atrás. La primera arriba a la izquierda sería el impacto global, a la derecha se refleja el riesgo de padecer enfermedad, que vemos que la línea azul que corresponde con la dieta mediterránea sería a mayor adherencia de dieta mediterránea, menor riesgo de enfermedad. Y así con el resto de los criterios. Es decir, que la dieta mediterránea es la opción más sostenible globalmente, teniendo en cuenta la salud, la huella ambiental y el coste económico. Recordamos un poco en qué consiste la dieta mediterránea, que es muy similar a los patrones que acabamos de describir. Es decir, alto consumo en alimentos de origen vegetal y bajo consumo de alimentos de origen animal. Y, por supuesto, el aceite de oliva como principal grasa. A continuación, voy a pasar a describir las principales acciones que estamos llevando a cabo en la estrategia NAUS para conseguir estos entornos, una transformación de los entornos alimentarios más saludables y sostenibles. Y, en concreto, me voy a centrar en 4, que además son 4 de las acciones que se recomiendan desde el documento de la granja a la mesa de la Comisión Europea. Son la reformulación de alimentos, la publicidad de alimentos altos en grasa, azúcares y sal dirigida a niños, el etiquetado nutricional frontal y unos criterios mínimos obligatorios para la adquisición de alimentos en las escuelas. Empezamos con la reformulación. La reformulación consiste en la reducción del contenido en nutrientes críticos o nutrientes para los cuales hay una evidencia que producen riesgo de enfermedades no transmisibles. La reformulación está presente en distintos planes de acción para luchar contra la obesidad. Está en los planes de la OMS, en los planes de la Unión Europea y también la OCDE la presenta como una iniciativa eficaz para reducir la obesidad. El marco europeo sobre iniciativas de reformulación. Cabe destacar la creación en el 2008 del Grupo de Alto Nivel sobre Nutrición y Actividad Física, en el que la estrategia NAUS y la ESAN participaron de forma activa y en el que se lanzaron, en el marco de este grupo de alto nivel, se lanzaron varios documentos que fueron muy útiles y ayudaron y apoyaron a los Estados miembros a desarrollar sus planes de reformulación. Destacar las iniciativas de reducción de sal del 2008, la iniciativa de reducción de grasa saturada del 2012 y de azúcares del 2015. Y también comentar sobre las conclusiones del Consejo del 2016, 17 y 18. Actualmente está en acción una joint action, una acción conjunta de los Estados miembros, en el que se ponen en común distintas estrategias y se han seleccionado las mejores prácticas y se está ayudando, colaborando entre los países miembros para poder implementarlas. Se tratan 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, la reformulación y, además, la restricción de la publicidad dirigida a niños y la compra de alimentos en instituciones públicas. En España, desde la estrategia NAUS y desde la ESAN, se lleva trabajando la reformulación desde los inicios. La última iniciativa ha tenido lugar es el Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de Alimentos y Bebidas 2020. Este plan recoge 182 acuerdos sectoriales con el objetivo de mejorar la composición nutricional de varios grupos de alimentos y la oferta de los menús fuera del hogar.
Son acuerdos sectoriales. Quiere decir que todas las empresas que forman parte de la asociación sectorial se han comprometido con exactamente los mismos acuerdos. En total se han comprometido casi 300 empresas que están representadas por 20 asociaciones sectoriales de 5 sectores de la alimentación. Para el sector de la fabricación y distribución se han acordado acuerdos cuantitativos de reducción de azúcares, sal, grasa saturada y grasa total. Y también se han acordado medidas cualitativas que lo que hacen es complementar o apoyar estas medidas cuantitativas de reducción, como por ejemplo medidas en la publicidad, uso de grano entero, etcétera, tamaño de porción. Con la restauración social moderna y distribución automática también se han acordado acuerdos tanto cuantitativos como cualitativos. La hoja de ruta del plan, muy brevemente, comienza en el 2016 mediante la realización de varios estudios para recoger datos, como hemos comentado, siempre basándonos en la evidencia científica. La ESAN llevó a cabo un estudio de composición de alimentos, recogiendo datos tanto de etiquetado como de determinaciones analíticas, y también recogió datos del sector fuera del hogar, de tal manera que se establecieron unos datos basales, un contenido mediano para todos, y a partir de ahí se propuso un objetivo de mejora, un objetivo o bien de reducción de nutrientes o bien de mejora en la oferta de los menús. Durante el 2017 se mantuvieron casi 80 reuniones técnicas con las distintas asociaciones sectoriales y finalmente se obtuvieron 182 acuerdos sectoriales. A principios del 2018 tuvo lugar la presentación del plan y posteriormente ha sido reforzado con la firma de convenios y la publicación en el BOE. Durante 3 años, del 2018 al 2020, las empresas han ido implementando los distintos acuerdos de mejora y, a su vez, desde la ESAN hemos llevado a cabo dos evaluaciones. Una evaluación intermedia, a finales del 2019, y una evaluación final que ya hemos terminado y estamos a punto de publicar. El plan de reformulación, destacar. Bueno, lo he comentado antes, pero ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y se ha incorporado en un documento como una práctica eficaz para conseguir mejorar la dieta de los ciudadanos. Como digo, destacar que los datos son datos basados en la evidencia, aparte de estudios realizados desde la ESAN y en el marco del Observatorio para la Nutrición y el Estudio de la Obesidad, el liderazgo en todo el proceso de la ESAN, la implicación de todos los sectores y todas las empresas, desde la pequeña empresa a las grandes empresas, la transparencia y comunicación en todo el proceso y el control de la ESAN de las acciones desarrolladas por la industria. Por otra parte, quiero destacar que la naturaleza transversal e integral del plan refuerza el compromiso tanto del Gobierno como del Ministerio de Consumo para mejorar la alimentación de los españoles y combatir las desigualdades sociales. Muy rápidamente, sobre la evaluación intermedia que tuvo lugar a finales de 2019, los resultados de esta evaluación están publicados en la página web de la ESAN. Comentar que se hizo un estudio de composición de alimentos que abarcó casi 400 productos y se observaron que había una reducción del contenido mediano en nutrientes en 53 de los 67 acuerdos analizados. Y además, en 34 acuerdos, lo que representa un 50%, se había alcanzado ya el objetivo establecido para el 2020. También se observó que dentro de cada subcategoría de alimentos hay una dispersión en cuanto al contenido de nutrientes. Quiere decir que en una subcategoría en la que les aplican las mismas limitaciones tecnológicas y la misma normativa, hay diferencias de contenido. Por lo tanto, todavía hay margen de mejora. Con relación a la evaluación final, ya hemos recogido todos los datos, hemos realizado los estudios y estamos a punto de publicarlo. Lo que hemos publicado es un informe preliminar en el que hemos intentado reflejar el alcance de la evaluación final del plan. En este informe recogemos los datos de todos los sectores. Con relación a la fabricación y distribución, hemos realizado un estudio de composición de alimentos que abarca 3.121 productos, hemos realizado 1.184 analíticas y se han recogido las respuestas a medidas cualitativas de 174 empresas. La restauración social se han visto implicadas 41 empresas, lo que afecta a 7.348 centros. 39 empresas suministran a 6.128 colegios, 15 empresas a 885 cafeterías de empresas, hospitales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, y 7 empresas suministran a 335 centros de pensión completa. Con relación a la restauración moderna, en el plan han participado 24 empresas, lo que supone una implicación o un impacto en 4.198 establecimientos. Y en cuanto a la distribución automática, han participado 53 empresas.
Sí. Comentar que otro tipo de reformulación es el establecimiento de niveles máximos, medidas obligatorias. El plan es una medida voluntaria, estas son obligatorias. Por un lado, el reglamento de ácidos grasos trans y, por otro, el Real Decreto, la norma de calidad del pan, que establece límites de contenido máximo de sal en pan y ya está. En contratación a la publicidad de alimentos, comentar que en España actualmente hay un código de corregulación, es el Código PAOS, que se firmó en el 2005 entre la FIAP, Autocontrol y la ESAN, y incluye reglas éticas para la ejecución y difusión de anuncios. Es decir, no se centra en lo que se anuncia, sino en cómo se anuncia. Ha habido importante reforma del Código PAOS. En el 2012 se amplió el ámbito a Internet, a los menores de 15 años, a las comunicaciones en Internet para menores de 15 años y, muy importante, en el 2018 la publicación de la Directiva de Medios Audiovisuales establece que la relevancia del contenido de los anuncios, es decir, de los alimentos altos en grasa, azúcar y sal. Por eso, desde el Ministerio se ha publicado una propuesta de Real Decreto que restrinja la publicidad de alimentos y bebidas. Ha estado en consulta pública hasta el 22 de noviembre del 2021 y se incluyen unos perfiles nutricionales para restringir la publicidad dirigida a niños de alimentos altos en azúcares, grasas y sal. Con relación a los criterios mínimos para adquirir alimentos en las escuelas, también desde la ESAN se lleva trabajando desde los inicios en el ámbito escolar. Se han desarrollado varios documentos en colaboración con el MAPA o con las consejerías de Educación y de Sanidad. Documentos criterios, documentos también para la autorización de campañas de publicidad. Y lo más relevante es que en diciembre del 2020 se autorizó, la Comisión Institucional de la ESAN autorizó el Plan Nacional del Control Oficial de la Cadena Alimentaria. Y este programa incluye un programa que es el 16, que son los menús escolares, máquinas expendedoras y cafeterías. Es decir, que a partir de ahora los menús de los colegios, las máquinas y las expendedoras y las cafeterías van a entrar dentro de los controles oficiales de la cadena alimentaria. Esto es un hito muy relevante. Se están estableciendo unos criterios mínimos que deben cumplir estos comedores escolares y entre ellos incluye un apartado de sostenibilidad. Hablamos de un tanto por ciento de frutas y hortalizas que se oferten, tienen que ser de temporada y de proximidad, y un porcentaje de alimentos que sean de producción ecológica. También, para dar respaldo legal a esto, hemos publicado una propuesta de Real Decreto y la consulta pública terminó el 12 de mayo del 22. Y, por último, con relación al etiquetado frontal. Vale. Sí. Ya, la última cosa es el etiquetado frontal. España participa en etiquetado nutricional frontal. Bueno, en su momento todavía no hay ninguno en España oficial, en su momento se anunció el Nutri-Score por estos motivos. En la página web está toda la información sobre Nutri-Score, la gobernanza de Nutri-Score, los comités técnico y científico y, por último, campañas que se están desarrollando en la ESAN para reducir el desperdicio. Estas son algunas de ellas y ya está. Muchas gracias y disculpad. Pues tiene la palabra la doctora Gloria Cugat con el título Estrategia de aprovechamiento de los alimentos. Muchas gracias. Bona tarda a tothom. Intentaré recuperar un poco el tiempo para que nuestro moderador no sufra. Bueno, la idea es, me pidieron que intentáramos poner un ejemplo de cómo desde actuaciones que llevamos desde las administraciones públicas somos una palanca de cambio, ¿no? Ante este reto y relacionado con la sostenibilidad, pues no dudé ni un momento en que lo que me gustaría compartir con ustedes es la estrategia sobre el aprovechamiento de los alimentos que hace años que llevamos desarrollando desde el Departamento de Agricultura, Acción Climática y Agenda Rural. Por lo tanto, agradecer a la organización que me haya invitado para que me dé la oportunidad de compartirlo con ustedes y, sobre todo, para que me dé la oportunidad de convencerles para que se conviertan en agentes de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que este es mi principal objetivo de hoy. Quedan poquitos, o sea que los pocos que están y los que todavía nos siguen, que sepáis que quiero que salgáis de aquí siendo unos verdaderos luchadores contra las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Bueno, pues más que explicar el qué es lo que hacemos, yo creo que lo más importante es explicar el por qué se hacen las cosas, ¿no? Y vaya por delante decir que nuestra actuación ha sido una palanca de cambio, eso espero, pero que desde luego no hubiéramos hecho ningún cambio si lo hubiéramos hecho solos, por lo menos en este caso. Ha jugado un papel importantísimo la sociedad civil y cantidad de fundaciones y entidades que cuando esto todavía no era un problema, porque ahora todo el mundo habla del Green Deal y todo el mundo habla de la estrategia de la granja a la mesa, y esto ahora es un tema que está de moda, pero cuando todo esto estalló en el año 2011 o 2010, todos nos miraban como si fuéramos un bicho raro, nadie se creía estas cifras, y hubo gente que luchó para poner este problema en la agenda política, y es cierto que desde las administraciones actuamos, pero quiero poner en valor este trabajo porque creo que no sería justo si no lo mencionara, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Pues bueno, ya ha salido, ¿no? A lo largo de las presentaciones de esta tarde, 1/3 de los alimentos que se producen con destino al consumo humano, en un mundo en el que además, por otro lado, nos dicen que hemos de aumentar la producción porque vamos a ser, ni me acuerdo de la cifra ya, estamos hablando, vamos a ser en el año 2050 de 7.000 a 9.000 millones de habitantes, y nos dicen que hemos de aumentar el 70% de la producción de alimentos, y por otro lado, pues resulta que estamos tirando una tercera parte de los alimentos que producimos. Y eso de una tercera parte es una cantidad tan tremenda como 1.300 millones de toneladas de alimentos, ¿no? Es decir, casi el 50% o el 45% de los tubérculos que se producen destinados al consumo humano acaban en la basura, el 45% de frutas y verduras, el 35% de pescado, en fin. Estos datos, cuando salieron a la luz en su momento, pues pusieron a mucha gente en alerta y mucha gente pensó que debíamos actuar. Pero es que además estos 1.300 millones de toneladas de alimentos que tiramos, si fueran un país, serían pues el tercer país del mundo productor de toneladas de CO2 equivalentes, suponen unos 250 kilómetros cúbicos de agua, es decir, como si todo el río Volga se ha utilizado para acabar en la basura, ¿no? O el 28% de la superficie agrícola del mundo pues no ha servido para nada, porque simplemente el trabajo de tanta gente detrás para producir estos alimentos ha acabado en la basura. Sin hablar ya, por supuesto, del valor económico que simplemente hemos tirado, ¿no? con los problemas que hay. Y sobre todo un tema que ha salido también en las ponencias anteriores, el drama social, ¿no? que sufren muchos países y nuestros conciudadanos también. Se han dado datos de España, donde un 50% de los hogares aproximadamente, según aquel estudio, pues recurrían a la ayuda alimentaria, ¿no? Y cuando piensas que con estas cantidades de alimentos que estamos desperdiciando, solo que lo redujéramos en un 25% seríamos capaces de solucionar el problema y acabar con la malnutrición en el mundo, pues creo que por supuesto hemos de hacer palanca, ¿no? O sea, tsunami de cambio, ¿no? Y ahí pues tenemos que estar todos. Y esto fue la motivación del por qué, es que no me pasa la diapositiva, vale, que por qué nos empezamos a preocupar y a trabajar sobre este tema. Estos datos que os he dado a nivel mundial, evidentemente ahora ya existen datos sobre qué es lo que está pasando en la Unión Europea. En la Unión Europea estamos hablando de unos 88, si no recuerdo mal, millones de toneladas de alimentos que se desperdician. España es el 7º país de la Unión Europea en cuanto a volumen de alimentos desperdiciados. Y en Cataluña pues hicimos un estudio que hizo por primera vez la Agencia de Residuos en el año 2012, donde bueno, pudimos cuantificar que se tiraban unos 262.471 toneladas de alimento en el trozo de la cadena alimentaria que va desde el comercio minorista hasta los hogares.
Esto dio la famosa cifra de los 34,9 kilos de alimentos por persona y año. Y fue un punto de partida, ¿no? Yo pienso fue un punto de inflexión en el cual nos hizo reflexionar a todos de que debíamos movernos y movernos ya. Y por suerte, como os comentaba antes, no solo nos movimos las administraciones, que siempre vamos tarde, sino que se movió la sociedad civil, se movió la academia, se movió el sector también, y todos pues, contribuimos a poner en marcha esta estrategia en la que estamos trabajando. Bueno, iré directamente para explicar qué es lo que hacemos, ¿no? Y cuáles son nuestros objetivos. Bueno, pues nuestro objetivo está claro, que es trabajar con el sector para conseguir estos objetivos de prevención. Somos conscientes que solos no lo vamos a conseguir y que tenemos que trabajar juntos. Otro de nuestros objetivos que es fundamental para conseguir esta prevención de pérdidas y desperdicio es, por favor, recuperemos el valor de los alimentos. Los alimentos no es una cosa que vale €1 en un lineal de un supermercado. Detrás de ese alimento hay mucha gente que ha trabajado, hay unos recursos que se han invertido, hay un agua, hay un suelo, hay una energía. Entonces, hemos de ser conscientes que esa cadena alimentaria que comentaba el ponente de la Unión Europea implica mucha gente, implica muchos recursos y hemos de ser conscientes y recuperar este valor de los alimentos que desgraciadamente habíamos como perdido, ¿no? Total, me sobra pan, pues lo tiro por lo que vale. O sea, hemos llegado a morir de éxito de la gran eficiencia, dijéramos, del sistema. Y finalmente, bueno, pues esto, impulsar todo lo que es al máximo el aprovechamiento de los alimentos y potenciar la bioeconomía circular y los sistemas agroalimentarios sostenibles en la línea de todo lo que se ha venido comentando hasta ahora, ¿no? Nuestra visión, pues apostar por un sistema agroalimentario sostenible. Somos de la opinión que el sistema agroalimentario o es sostenible o no será, con lo cual todas estas iniciativas que se han comentado en las anteriores ponencias son fundamentales. O sea, creo que el hecho de que hoy estemos aquí en un simposium es un claro ejemplo, organizado por una empresa como es Danone y tal, demuestra esta preocupación del sector agroalimentario y esa conciencia de que hacia dónde hay que ir, ¿no? Y luego, finalmente, pues también, pues, por supuesto, tenemos la obligación de contribuir a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, no solo el de hambre cero, que por supuesto, sino también el de cambio climático y el de una producción y un consumo responsable, que creo que es un hito fundamental para conseguir la reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Y luego nuestra visión es que hay que trabajar con una visión integral de toda la cadena. O sea, no sirve de nada que nosotros en nuestra casa estemos muy concienciados de que hemos de prevenir las pérdidas y el desperdicio si nuestros agricultores o nuestro sector agroalimentario no lo está. Y al revés, no serviría de nada tener un sector muy preocupado y que ejerciera mucha presión para intentar reducir esta prevención de pérdidas si luego nosotros en nuestros hogares no fuéramos capaces de seguir esta coherencia. Con lo cual, hemos de ponernos todos de acuerdo para realmente llegar a conseguir algún resultado. Y ahora ya, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos trabajamos en 5 grandes áreas. Una es generar conocimiento. Ahora empieza a haber información, pero cuando todo esto, estoy hablando del año 2011, 2010, pues casi no había. Ahora estamos trabajando en saber qué está pasando. Estamos trabajando en sensibilizar a todo el sector y a toda la sociedad. Ya os he comentado que hoy es mi objetivo aquí, sensibilizaros a vosotros. Los que estáis aquí ya lo estáis, pero quiero que todavía salgáis más sensibilizados por este tema. Luego promovemos acciones de prevención y reducción. Somos administración pública, por lo tanto regulamos. Nuestro papel de reguladores no solo no lo obviamos, sino que lo queremos ejercer.
Y finalmente, pues como no puede ser de otra manera, pues hemos de fomentar la gobernanza compartida, porque ya les he comentado al principio que si no trabajamos juntos, pues esto no lo conseguiremos. Muy brevemente, sobre generar conocimiento, que me lo he saltado, bueno, pues en nuestra página web tienen ustedes a su disposición todos nuestros estudios de cuantificación que hemos hecho de cuáles son las pérdidas. Como somos el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, hemos empezado básicamente por tener información de qué es lo que está pasando en los sectores productores, cuáles son los kilos de alimentos que se desperdician. Hemos trabajado en la cuantificación de los sectores productores más importantes en Cataluña, que son el melocotón y la nectarina, manzana, pera. Después también hemos abordado los cítricos. El año pasado empezamos a abordar el sector de la huerta, tomate y alcachofa, y este año trabajaremos calabacín también y empezaremos con la pesca. Pero no solo cuantificamos, porque lo que no nos importa tanto los kilos, que por supuesto también nos importa, porque es importante tener indicadores, sino que nos importa saber el porqué, o sea, saber la causa y el impacto ambiental de estas pérdidas y desperdicio. Y por lo tanto, toda esta información la tenéis disponible. Bueno, participamos en diversos proyectos europeos que trabajan sobre el tema. Sensibilizamos. Vale, bueno, pues múltiples acciones destinadas a poner en evidencia el problema, en ponerlo en la agenda, no solo la política, sino la de nuestra sociedad, la de nuestra juventud. Y por eso pues, llevamos a cabo pues, diversas acciones, ¿no? Tenemos un boletín mensual electrónico al que sí os invito a que os suscribáis, por supuesto, una página web, hacemos cada año una hackathon, participamos en todos los eventos y jornadas que hay que nos permiten dar difusión del problema. Promovemos pues, actividades de sensibilización colectiva, como serían grandes comidas de aprovechamiento, etcétera. Todo lo que nos permite interlocutar directamente con los ciudadanos para hacerles llegar el problema. Promovemos acciones de prevención y reducción. Bueno, aquí lo que hacemos es facilitamos instrumentos para el sector, para las empresas, para ayudarles a que consigan este reto de disminuir, de reducir y de prevenir lo que serían pérdidas y desperdicio. Y en este sentido también tenéis disponible en nuestras páginas web pues una guía para implementar un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario en la industria agroalimentaria, y además hemos hecho ahora unos aplicados al sector de la restauración colectiva, otra para los comedores escolares y otro para los hospitales y residencias geriátricas, que todavía no están disponibles en la web porque están en fase de maquetación, pero ya hemos trabajado. Todos estos instrumentos los hemos hecho con y para el sector. Y luego también hemos promovido la implantación y la recuperación de la práctica del espigueo en el sector primario como también un instrumento para reducir las pérdidas en la producción primaria. Os pongo algunos ejemplos. Regular. Supongo que todos sabéis que en Cataluña en marzo de 2020 se aprobó, además me enorgullece decir que por unanimidad de nuestro Parlamento, una ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Es una ley pionera a nivel, me atrevería a decir, mundial. Y bueno, pues ahora estamos trabajando en el desarrollo reglamentario de esta ley. En esta ley tenía previsto hablaros un poco más de la ley, pero no tenemos tiempo, con lo cual en mi presentación tenéis información sobre cuáles son las obligaciones y el por qué decimos que es pionera, o sea, en qué es estratégica. O sea, que no me alargaré en este punto, os lo enseño solo para que lo veáis. Uy, qué lío, perdón. Bueno, el último, quinto punto era el de fomentar la gobernanza compartida. Aquí trabajamos
de la mano. Tenemos una comisión interdepartamental y tenemos también un comité de Profit en el que hablamos con las empresas agroalimentarias de toda la cadena, desde la producción primaria hasta la distribución y la restauración colectiva, con las administraciones públicas que tienen competencias en este tema, con la sociedad civil y sobre todo, no me quiero olvidar a todas las entidades del tercer sector que se dedican a la distribución gratuita de alimentos, que desde aquí quiero reconocer su trabajo como abanderados de este reto que tenemos todos de prevenir las pérdidas y el desarrollo alimentario. Insisto, si estoy a vuestra disposición, no tenemos tiempo porque es muy tarde, pero aquí tenéis información en la presentación sobre la ley y nada, pues agradeceros mucho vuestra atención y pediros por favor que cada uno dentro de vuestras posibilidades y vuestro ámbito de actuación, pues que nos ayudéis a entre todos pues conseguir esta reducción de pérdidas y desperdicio alimentario. Muchas gracias. Bueno, me gustaría agradecer a los ponentes sus presentaciones y, en primer lugar, aclarar que el Simposium es una actividad del Instituto Danone, que es una entidad diferente de la empresa Danone. Entonces, bueno, pues dejar bien claro que es el Instituto Danone el que organiza el Simposium de Alimentación. Entonces, sin más, me gustaría introducir el turno de preguntas y, bien la audiencia en streaming o presencial, les invito a que sean concisos en sus preguntas. Por favor, doctor. Tengo dos preguntas. Una a Fabián Santini. No sé si he entendido mal, pero él se refirió a que una cadena larga al final logra un precio más bajo del producto, lo cual para mí va un poco en contra del sentido común, porque uno piensa que cuanto más intermediarios hay que se reparten los beneficios, el precio se incrementará. Y tengo otra pregunta para María José. Digamos que me gustaría que evaluaras un poco, porque la estrategia NAOS creo que lleva 17 años. Según los datos que yo tengo, la obesidad infantil ha crecido. Ahora se publicó hace poco un metaanálisis que muestra datos de aumento preocupantes, y la obesidad y el sobrepeso en adultos también ha crecido. Entonces, me gustaría un poco conocer tu opinión y que evaluaras los resultados. Sí, ¿me oyen? Sí, perfectamente. Sí, bueno, es un elemento que se ve aparecer en la literatura y se puede explicar con hay una explicación muy simple. Cuando una cadena más larga, normalmente es también una cadena más intensiva, con más capital, con más tamaño, donde se puede entonces realizar economías de escalas que bajan el coste de producción y que entonces permiten tener un mejor precio de venta aún con intermedios. Es lo que quiere decir. Si es el mismo producto, el mismo sistema de producción con el mismo coste de producción, tiene razón, es contraintuitivo y normalmente un circuito corto va a poder generar mejor precio al consumidor. Pero lo que pasa es que cuando se complexifica el proceso de producción, se baja el coste, pero ya no se puede realizar las mismas cosas que cuando hay un circuito corto. Ahí sí se explica un poco la cosa. Después hay miles de ejemplos particulares donde se puede discutir, por supuesto. Gracias. Hay diversos estudios que evalúan la evolución de la obesidad siguiendo distintas metodologías. Nosotros nos ajustamos a la metodología que se utiliza
metodología COSI de la Organización Mundial de la Salud, decir que son estudios medidos. Se mide la talla y el peso en niños escolares y desde el 2011, que es el primer año en el que se realizó el estudio alanino integrado en la iniciativa COSI, se ha visto una disminución desde el 2011 de la obesidad y el sobrepeso y ahora últimamente una estabilización de esos, desde el 2015, una estabilización de esos datos. Entonces, bueno, pues es importante tener en cuenta las fuentes y luego, como todos saben, la obesidad es un problema multifactorial, influyen muchos factores. Entonces, bueno, por eso desde la estrategia NAOS estamos trabajando en distintos ámbitos. Y bueno, pues como he comentado, nosotros los datos que tenemos acceso son los del estudio alanino y ahí sí que muestran una tendencia a la disminución. Muchas gracias. Profesor Salas, por favor. Quiero insistir en la respuesta del precio más barato. O sea, cuando hablamos de precio de un producto que va de un continente al otro continente, que es una cadena larga, no podemos hablar solamente de precio monetario, porque hay también las personas que cobran menos por el hecho de hacer estos productos en otro país y aparte de esto hay el precio que esto comporta para el planeta y restablecer lo del planeta. Entonces, creo que tenemos que matizar cuando hablamos de precio, porque lo peor que hemos podido hacer la humanidad es precisamente intentar de todas bajar el precio de los productos y que las personas que lo produzcan tengan menos beneficios. Fabián. Tiene razón en el aspecto de externalización económicas que ya no están representadas en el precio. Mi respuesta era puramente económica. No quería hablar de este problema de externalidades económicas y de daño al medio ambiente, a la biodiversidad que no están representadas por el precio. Pero quería también matizar que no todo está malo en bajar el precio. No todo está malo en bajar el coste de producción o en aumentar la eficiencia. También la productividad general y el aumento de productividad de todos los sistemas económicos es una de las cosas que nos permite vivir mucho mejor que hace un siglo. El problema es evitar los contraefectos que ha mencionado y yo creo que los dos relatores precedentes han hablado mucho de la estrategia de la granja a la mesa, de muchos elementos. Hay aún más para evitar que realmente se continúe bajando el coste de producción del producto de la alimentación con el efecto de dañar el futuro de nuestro medio ambiente y de nuestro clima. Por supuesto, estamos mirando eso, pero no hay que, en francés se dice echar el bebé con el agua del baño. Guardamos en mente que aumentar la productividad no es solamente negativo. Yo tengo una pregunta para Gloria Cugat. Gloria Cugat ha hablado de la Ley Catalana de Prevención de Desperdicio Alimentario, la Ley 3/2020, y no sé si le gustaría un poco profundizar en cómo afecta a la restauración. Sí, bueno, en general, a grandes rasgos, a todo el sector a toda la cadena, a todas las empresas, excepto las micro, lo que van a tener es la obligación de hacer un plan de prevención de pérdidas y desperdicio, van a tener la obligación de cuantificar cuáles son las pérdidas y desperdicio alimentario y van a tener la obligación de seguir una jerarquía de usos con los productos que ellos no van a usar. O sea, tienen que buscar primero una destinación hacia el consumo humano. Son alimentos que se produjeron pensando para alimentar a las personas, por lo tanto hemos de intentar que acaben alimentando a personas. Si eso no puede ser alimentación animal, para que sigan dentro de la cadena alimentaria. Si eso no puede ser, pueden pasar a otros usos como sería el compostaje o bien otros usos técnicos con la idea de la bioeconomía circular. En lo que afecta a restauración específicamente, tienen la obligación de ofrecer a los consumidores la posibilidad de poderse llevar en envases reciclables y biodegradables el alimento que no hayan consumido.
para favorecer también esa sensibilización de que compra o pide aquello que necesites, ¿no? Y consúmelo. O sea, no empieces a pedir por pedir, ni si quieres media ración, pues que tengas la oportunidad de pedir media ración y si no, pues compártelo. Y si no, pues te lo llevas a tu casa y te lo tomas para cenar, ¿no? Que al fin y al cabo o se lo das a otra persona que quizá también lo necesita, ¿eh? Eso sería así a grandes rasgos. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas en la sala o en streaming. Pues simplemente... perdón, doctora. Sí, perdón, ya funciona. Yo era una pregunta para Gloria Cugat, básicamente, y era porque ahora ya lleváis unos cuantos años con todas estas medidas para reducir las pérdidas alimentarias, ¿no? No sé si habéis hecho, si tenéis alguna cifra concreta de estimación de lo que se ha ahorrado con todas estas medidas. Es que ahora me he acordado, volviendo al tema de la NAUS, ¿no? Que realmente yo no sé si han hecho muchos esfuerzos, muchos beneficios, mucho por hacer esto. Yo no sé si el beneficio en cuanto a reducción del peso realmente es adecuado, es suficiente para la inversión que se ha hecho, ¿no? Entonces ahora me estaba planteando, ya sé que son dos mundos aparte, pero me planteaba un poco lo mismo, ¿no? O sea, si realmente todo el esfuerzo que se ha hecho desde el departamento, que se ha hecho mucho, todas las campañas que se han hecho, sí se han traducido en un ahorro significativo del desperdicio. En cuanto a datos de cuantificación, todavía no tenemos, porque la primera cuantificación que os comentaba que se hizo desde la fase de comercio mayorista hasta los hogares, que se hizo por la Agencia de Residuos, ahora precisamente, perdonad, que esto no para de hacer ruido, precisamente ahora están haciendo la segunda ola de cuantificación. Lo que pasa es que son cuantificaciones muy complejas porque hay que ir a las bolsas de basura, a mirar qué es lo que hay. Entonces son sistemas muy costosos en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero. La previsión era tener resultados, pero la pandemia, como a todos, pues nos ha destrozado las previsiones de trabajo porque todo quedó parado, o sea que ese estudio está pendiente. Nuestros estudios empezamos, el año pasado hicimos huerta, el otro hicimos, bueno, los 4 anteriores, claro, tenemos el primer dato, todavía no nos ha dado tiempo de hacer la segunda onda, ¿no? Pero lo que sí que os puedo decir es que lo que sí que es una apreciación cualitativa, pero sí que lo que he visto es un cambio radical en la actitud de todos los actores de la cadena alimentaria. O sea, así como antes todo el mundo, y empezando por nosotros, cada uno de nosotros, cuando hablabas de este tema, todo el mundo, no, yo no tiro nada, no, nosotros aquí no tiramos nada, nosotros lo aprovechamos todo, no, yo en mi casa no tiro nada, yo en mi empresa, ¿cómo voy a tirar? Si eso es tirar dinero, no, eso no es ser eficiente, no es ser... y ahora, en cambio, o sea, todo el mundo lo tiene en su agenda y tiene claro que tiene algo que hacer, ¿no? Con lo cual, números, por desgracia, todavía no tenemos, pero yo creo que este cambio de actitud, estoy segura que sí. De todas maneras, sí que hay estudios hechos a nivel de estudios de consumidores del Ministerio de Agricultura, hay algo publicado, y luego también AECOC, también, que es una asociación de empresas, también entre sus asociados que han participado también, y sí que hay una disminución. Todo y que estamos hablando de cada vez de números más difíciles de bajar, porque cada vez estamos, por suerte, mejorando estos datos, ¿no? A ver si en el próximo simposium ya tenemos datos propios. El profesor Salas tiene la última pregunta para ya despedir a la audiencia. Perdonad, pero soy quizá a veces un poco utópico y uno al final piensa que quizás tendríamos que ser mucho más intervencionistas. Lo siento porque sé que
muchas veces cuando se habla de intervención, pues entonces esto hace daños a muchos sectores y entonces hay mucha oposición. Pero para poder cambiar el consumo de alimentos, una cosa que es fácil es tocar el IVA de los alimentos, y esto no se ha ni tocado en este país. Y además nunca se han establecido los IVAs para los alimentos en función de criterios de salud pública. Y lo mismo pasa con el precio de los alimentos. ¿Habrá algún día que tendremos que este precio de alimento transportado de un lado a otro del mundo se le pongan las cargas que esto supone para toda la economía del planeta? ¿Tendremos algunos impuestos que puedan utilizarse para ir en contra de la explotación de personas en el tercer mundo para hacer unos alimentos más baratos para el primer mundo? Son cosas que dejo no hace falta que respondan, pero son cosas de reflexión que sinceramente creo que debemos empezar a pensar en ser mucho más intervencionistas. Bueno, pues con esta reflexión despedimos el acto y les invitamos a que mañana continúe el simposio, que sigan con nosotros y que seguiremos disfrutando, aprendiendo e intentando mejorar la alimentación para nosotros y para el planeta. Muchas gracias por su asistencia.